Parte 2 del peso y balance. Los procedimientos de pesado pueden variar con la aeronave y el tipo de equipo empleado para pesar. Deben seguirse los procedimientos indicados en el capítulo de pesado y nivelado del manual de mantenimiento, que corresponde a la ATA 8 de la aeronave, y el manual de vuelo AFM Aircraft Flight Manual, o el manual de operaciones de vuelo, y o manual de peso y balance. Bueno, generalmente si aparece, o sea, en el capítulo 8 siempre va a aparecer el nivelado y el pesado, ciertas indicaciones. Pero los procedimientos propiamente del pesado y los datos van a aparecer en el manual de vuelo y o en el manual de peso y balance. Eso usualmente es así. Entonces, en el próximo párrafo se indicarán los procedimientos generales aceptados para pesar una aeronave. Bueno, estos son procedimientos generales a seguir. Sin embargo, siempre hay que ver estos manuales o estas publicaciones técnicas para proceder a hacer el pesado correctamente. Los procedimientos generales son: 1. Antes de pesar la aeronave hay que remover el excesivo sucio, grasa, humedad, etcétera que tenga la aeronave, puesto que eso no forma parte del peso de la aeronave, hay que eliminarlo. Pesar la aeronave en un hangar cerrado para prevenir errores en las lecturas de pesado por acción del viento, ya que el viento mueve el avión, entonces las indicaciones que vamos a leer en la balanza van a variar de momento a momento, entonces nunca estaremos seguros cuáles son los valores exactos. Por lo tanto, es importante tenerlo resguardado en un hangar de la acción del viento. Determinar el peso vacío y el centro de gravedad nivelando el avión en actitud de vuelo según el ATA 08. Ya lo dijimos, ahí nos da las instrucciones de cómo nivelarlo, dónde colocar los niveles, bien sea plomada, bien sea un nivel de estándar de uso normal también que se usa en las construcciones. 4. Tener todos los equipos e ítems que se incluirán en el reporte de peso y balance certificado instalados en la aeronave cuando se pesa en la misma. O sea, tenemos que colocar en el peso todo lo que va a llevar el avión en el reporte, lo que tiene, y si no tiene nada no se le coloca. Esto es importante porque en base a esto pues tenemos un peso vacío y tenemos un peso básico vacío, que después hablaremos ahorita a continuación. Las pesas deben tener la calibración al día y deben ponerse las indicaciones en cero antes de comenzar el pesado. Bueno, la calibración del equipo es una vez al año. O sea, duran 12 meses y al terminar los 12 meses hay que volverlo a calibrar. Eso es importante, porque verificar que lo que estamos leyendo esté correcto. Y deben ponerse las indicaciones en cero, por supuesto, antes de montar el avión en la balanza. Seguidamente las pesas serán colocadas en los sitios destinados a ello, como son las ruedas, las quillas, si es un avión anfibio, puntos de gato, etc. Los puntos de gato son los puntos ya determinados en sitios específicos en la estructura, por donde nosotros colocamos los gatos y levantamos el avión para hacer una retracción, una extensión de chequeo de retracción y extensión del tren. Y bueno, allí pues entonces también podremos colocar las balanzas para pesar. Hay que indicar entonces claramente estos puntos en el reporte peso y balance. El reporte dirá avión pesado por puntos de gato, avión pesado en las ruedas, etc. Hay que drenar el sistema de combustible hasta que el indicador de cantidad de combustible indique 0. O hasta que los tanques estén vacíos con la aeronave nivelada en actitud de vuelo. Hay que verificar, ponemos el avión en actitud de vuelo y verificar que no quede nada de combustible, o sea que no se puede, que ya no se drene más, realmente el indicador en 0 y listo. Va a quedar una cantidad de combustible remanente, esa cantidad queda en los tanques, en las líneas de combustible y probablemente en el motor, y esto es llamado combustible residual. Este combustible residual puede ser, o sea, va a quedar siempre en combustible residual, pero una es no utilizable y otra es utilizable. O sea, ese residual significa que el utilizable, no drenable, disculpen, no utilizable y el drenable. ¿Okay? El no utilizable, drenable, lo sacamos y el no drenable se queda. Ese combustible residual no drenable forma parte del peso vacío. El drenable, por supuesto, hay que sacarlo.
Y hay eso o sea, el mismo manual de operaciones, el manual de vuelo, indica exactamente cuánto es la cantidad y el brazo que tiene esa cantidad. Esos valores ya está estipulado por el fabricante. Muchos aviones tienen combustible residual, no utilizable y más nada. Y otros tienen no utilizable pero drenable. O sea, el no utilizable es que el motor no lo puede usar, pues no lo puede succionar. Entonces, como ya les dije, una cantidad determinada por el fabricante e indicada en los manuales, el cual está incluido en el peso vacío. Punto 7. El sistema de aceite debería ser llenado hasta la cantidad indicada en el Type Certificate o certificado tipo o especificaciones de la aeronave. Esas especificaciones de la aeronave están en los manuales de operaciones. Entonces, en algunas regulaciones aeronáuticas, para obtener el peso vacío de la aeronave, el peso del aceite del motor debe restarse matemáticamente del peso obtenido en el pesado. ¿Qué quiere decir esto? Queremos decir con esto que, bueno, pesamos el avión, de acuerdo el valor como pesado, se le va a restar el peso del aceite del motor y al restar ese peso y el momento, ya tendremos un peso vacío. Con el peso del aceite, el peso ya no es vacío, sino específico básico vacío. El manual de operaciones o manual de vuelo le va a indicar exactamente para esa aeronave cómo el fabricante lo estipula y uno tiene que seguir ese procedimiento. En la parte 23 del FAR, o sea, de las regulaciones aeronáuticas de Estados Unidos, que coincide en esto también con otras autoridades aeronáuticas, de acuerdo a donde esté fabricado el avión, o sea, cuál es el estado de diseño de la aeronave, aplicará una regla u otra, de acuerdo al país, pero generalmente coinciden. En la parte 23 del FAR, que es las reglas de diseño de aeronaves normales, utilitarias, acrobáticas y commuters, se indica que el peso del aceite del motor debe ser incluido en el peso básico vacío. Cuando la aeronave es pesada con aceite completo, o sea, full oil, el peso vacío es igual a la lectura del peso registrado menos el peso del aceite en el tanque de aceite, cosa que ya dijimos. El peso del aceite es igual a la capacidad del aceite en galones, o sea, el volumen, multiplicado por el peso específico del combustible, del aceite, disculpen, que es 7,5 libras por galón. Ese es el aceite utilizado en los motores de aviación. Se debe indicar entonces en el reporte si está incluido el aceite o no. Generalmente en la forma donde hay que hacer esto, lo que se pone es avión pesado, como pesado, se le resta el peso del aceite, se pone peso vacío. Luego se le vuelve a sumar y ahí sale el peso básico vacío. Y por supuesto el centro de gravedad en esas condiciones, ya veremos un ejemplo que vamos a hacer más adelante. Bueno, nota, hay que leer el procedimiento indicado en los manuales de la aeronave antes mencionado. Es importante porque de una aeronave va a traer unas variaciones al respecto de eso. Punto 8. No deben ponerse los frenos mientras se está tomando la lectura en las pesas o las balanzas. Anotar cualquier tara que esté presente. Evidentemente, taras pudieran ser, por ejemplo, unas cuñas que coloquemos para que el avión no se ruede, si lo estamos pesando en punto de rueda. Bueno, en situaciones de pesado, pues podemos tener una varilla atrás en la cola para evitar en caso de que el avión se vaya de cola, pegue la cola al piso, sino el bastón lo mantiene. Ese bastón tiene un peso y por lo tanto hay que tomarlo en cuenta. Es una tara. Pudiera también tirar una tara, por ejemplo, en algunos aviones para pesarlo es necesario poner un peso en la cola para lograr hacer el peso, porque si no el avión se va de nariz, como pasa en el varón, por ejemplo, y no podemos pesarlo. Entonces es importante poner esa pesa atrás, eso lo dice el manual tal cual, y cuánto debe valer esa pesa, cuál es el valor. Se le coloca eso, sabemos el brazo y entonces después se lo restamos. Por tanto, siempre es una tara, o sea que son situaciones que pueden ocurrir, cosas que ya hablamos en la parte 1 de peso y balance que ya ustedes estudiaron. Reparaciones y alteraciones. Las reparaciones y alteraciones son el principal motivo de cambios en el peso. Y es responsabilidad del técnico de la aeronave hacer cualquier reparación conociendo el peso y localización de estos cambios y calcular y registrar el nuevo centro de gravedad y el nuevo peso vacío en el manual de vuelo o manual de operaciones.
Estas reparaciones y alteraciones son muy comunes. Reparaciones estructurales pueden ocurrir y por supuesto cuando hacemos una reparación estructural, en ocasiones hay que remover parte dañada de la estructura y colocar una nueva. Al colocar esta nueva pudiera no ocurrir nada, ningún cambio, si usamos los mismos remaches, la misma lámina y hemos eliminado toda la pieza dañada. Pero en otras ocasiones hay que poner de repente un parche, porque hay un golpe con algo, se ha roto la estructura y al poner el parche tenemos agregados de peso, que pueden ser los remaches, puede ser el sellante que se coloque, eventualmente algún otro componente que se coloque. Eso lleva a un cambio de peso. Entonces hay que tomar en cuenta eso, hay que saber dónde se hizo esto, o sea, tomar la medida desde donde se hizo la reparación hasta el datum para poder buscar el brazo y calcular el nuevo momento. Entonces, y calcular el nuevo centro de gravedad junto con el nuevo peso vacío. Estas cosas hay que hacerlas siempre. Puede ocurrir también una reparación, una superficie de control o en muchos otros sitios donde se le agrega material. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Como alteraciones también pudiéramos tener modificaciones en la aviónica, por ejemplo. Entonces removemos un equipo de radio, un equipo de navegación, un instrumento. Entonces todo ello hay que removerlo y al removerlo estamos quitando un peso y le estamos colocando otro en su lugar con otro peso. La posición probablemente sea la misma, por lo tanto podemos calcularlo fácilmente. Ahora, cada instrumento o equipo de aviónica tiene en la placa el valor de su peso, por lo tanto siempre sabremos cuánto vale. En el manual de operaciones también hay una lista, que ahorita hablaremos de esto, donde están todos los equipos de la aeronave. Ahí podemos conocer también el peso anterior, o sea, el peso del componente que está instalado, con su brazo y su momento. Eso es importante también. Entonces esto forma parte pues, de la información que tenemos que tener en la mano y el técnico pues, debe conocer esto para poder hacer esa variación. Entonces después tiene que firmar eso, ¿no? Que la hizo. Entonces las modificaciones también aviónicas pueden ser más extensivas, donde esos equipos no están, son equipos nuevos se están colocando. Entonces bueno, igualmente donde lo coloquemos tenemos que determinar exactamente su ubicación para poder calcular el momento y entonces determinar el centro de gravedad nuevo. Entonces todo esto es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, cálculo de peso y balance es necesario frecuentemente después de completar una alteración extensiva mediante cálculo, como estamos hablando ahorita, verificar el peso autorizado y los límites de centro de gravedad mostrados en el TC que no varíen y especificaciones de la aeronave que no sean excedidos. Eso cuando se hace unas alteraciones extensivas puede ocurrir esto. ¿Okay? Eso es importante tomarlo en cuenta. Cuando no son extensivas, bueno, como la anterior, bueno, igual hay que tomarlo en cuenta. Siempre hay que hacer los cálculos igualitos, cálculos matemáticos y hacer su... Inclusive cuando tenemos unas extensivas alteraciones, pero extensivas reparaciones, por ejemplo, en un servicio mayor de la aeronave, que se consiguen muchas corrosiones, o en una inspección estructural grande, que probablemente haya que hacer cambios, reparaciones de vigas, etcétera, puede suceder que sea tanto los cambios que es más conveniente volverlo a pesar. Y sobre todo cuando pintamos la aeronave nuevamente. O sea, si nosotros removemos toda la pintura y la volvemos a pintar, tenemos que pesarlo a juro porque en realidad pues eso es un cambio grande de peso. Y la pintura que se utiliza pues pesa bastante. Y podemos también decir que también cuando hacemos los retoques de pintura, cuando si son muy extensivos, habría que hacerlo. Si no son muy extensivos, realmente no cambia en realidad mucho. Eso lo tiene que decidir pues el técnico que está firmando, el inspector o el departamento de ingeniería del operador, si es una aerolínea. Para esto tenemos como decimos los type certificados y los certificados de tipo, las especificaciones de la aeronave indicados en el manual de operaciones contienen la siguiente información relacionada con el peso y balance. Vemos lo que dice el certificado tipo y lo que dice las especificaciones. Tenemos el rango de centro de gravedad, en ambos están. Esos rangos de centro de gravedad están colocados con normalmente un valor delantero y un valor trasero para un cierto peso. Variando el peso cambia ese rango. Entonces, en los Type Certificate y en los manuales de operaciones se ponen en forma de gráficas.
Se pone una gráfica que es más fácil observar esto, donde tenemos dos coordenadas, una sería el peso y la otra la posición del centro de gravedad. Esto normalmente se da en los manuales de vuelo y operaciones. En el Type Certificate, en algunos está la gráfica, en otros no. Pero donde no está escrito, dice cómo hacerlo. O sea, dice cuándo el rango es constante, cuándo el rango cambia de acuerdo a una cierta recta, que ellos dan cómo determinarla y uno mismo se puede construir esa gráfica eventualmente. 2. Cuando aplicable, el rango de centro de gravedad en condiciones de peso vacío. Esto quiere decir que cuando se aplique, bueno, que es muy raro el caso, en un peso vacío puede que te indiquen cuál es el rango de centro de gravedad. Normalmente no lo hacen. Ni el Type Certificate ni el manual de operaciones. Simplemente nos da eso a diferentes pesos. Pero en el peso vacío nos puede indicar de un cierto peso para abajo qué valor tienes. En peso vacío no se dan porque el avión puede variar mucho. Ese peso vacío no necesariamente se mantiene. Por lo tanto, nunca se da. Y a veces uno pesa el avión y el centro de gravedad pudiese, en casos muy no tampoco comunes, salirse de la posición delantera, pasar más adelante de la posición delantera o más atrás de la posición trasera. Esto, bueno, tampoco es de alarmarse, porque lo importante es cuando el avión se llena de pasajeros, de carga, o se surte el combustible, ese centro de gravedad se va a mover y tiene que estar dentro. Ahí sí debe estar dentro de esos dos límites, delantero trasero, o sea, en ese rango. Aunque digo, generalmente el 90% de los pesados o más, siempre el centro de gravedad está dentro de ese rango para ese peso. Medios de nivelado, nos indican los medios nivelados, hay varios de ellos, varias formas de hacerlo, y ahí nos indica exactamente cómo hacerlo en el TC, y eventualmente, bueno, seguramente lo va a conseguir, y eso sí, en el capítulo 8 del manual de mantenimiento. Y de hecho eso es pesado y nivelado, ese es el capítulo. La posición del dato nos lo da el Type Certificate, o nos lo da el manual de operaciones, el manual de vuelo, nos dan la posición exacta del dato. Pesos máximos nos los da también el Type Certificate y nos los da el manual de operaciones. Esos pasos máximos pueden variar en el mismo modelo si tienen aplicado un X modificación que nos dice cuál es el Type Certificate, y entonces en base a eso pues tiene más peso o menos peso. Entonces eso es importante, por eso es importante ver primero qué modelo tenemos, qué serial tenemos y qué modificación tenemos en el avión para determinar exactamente cuál es el peso máximo. Los números de asientos y brazos es un valor muy importante, pero en el Type Certificate generalmente nos va a dar el número de asientos con lo cual está certificado, con sus brazos por supuesto, pero puede ocurrir que como en el avión es grande, esa configuración, o los aviones también commuter de número de asientos no es el mismo que está indicado allí, pues es muy variable, porque el avión puede volar nacional con asientos más cercanos, o internacional con asientos más grandes, o sea, más alargados de posición, una distancia mayor, por lo tanto los brazos cambian. Podríamos tener unas configuraciones en los commuters, por ejemplo, vamos a suponer un avión de 19 puestos, pero que lo tenemos en ocasiones como 19 puestos y en otras ocasiones lo tenemos como con por ejemplo 10 puestos o 12 puestos, bueno, pues en configuración ejecutiva. Entonces, claro, ese número de asientos y las posiciones de él van a variar dependiendo de cómo lo operemos, pero es que en el avión podemos operarlo en varias situaciones. Lo podemos operar bien sea con 19 asientos, por ejemplo, con 10, como podemos operarlo sin asientos usándolo como carguero, o combinado con asientos y carguero. Entonces, cuando es más grande se hace eso. Entonces, claro, ahí depende mucho de esas cuestiones. Vamos a suponer que estamos hablando de un avión grande de transporte, por supuesto, vuelo nacional, como les dije, volará con los asientos más pegados, y en cambio el internacional más alargado para comodidad del pasajero. Máximo equipaje y brazo, también eso está dado en el Type Certificate, en las especificaciones de la aeronave. Capacidad de combustible y brazo, eso está normalmente está en el Type Certificate y está en el manual de operaciones,
o de vuelo, pero en el manual de operaciones de vuelo está más detallado, o sea, es más fácil usarlo que en el Type Certificate, donde pues, tiene pocos valores. Capacidad de aceite y brazo. Capacidad de aceite, tenemos que saber cuánto tiene, lo tiene tanto el Type Certificate como el de operaciones. Esa capacidad de aceite está indicada normalmente en galones, y de ahí tenemos que pasarlo luego a libras. Y los brazos están determinados, bien sea en el Type Certificate como en el de operaciones. Esto es un tema del cual ya hablamos hace ratico sobre pesarlo con el aceite, sin el aceite, bueno, eso es importante. Como punto 10, equipos y brazos. Todos los equipos instalados en la aeronave, el fabricante cuando les entrega la aeronave como primera vez al operador que lo compra como nuevo, le va a dar un listado de todos los equipos instalados con sus brazos, momento, modelo, equipo y brazo. ¿Okay? Y el momento lo calculan ustedes o está anotado también, pero es importante estos valores. Y él lo va a dar todo el avión, todo lo que eso se lo va a dar al momento de la entrega de la aeronave. Eso entonces es muy importante guardarlo y modificarlo o actualizarlo cada vez que nosotros cambiemos esos equipos, agreguemos equipos nuevos, etcétera, como acabamos de comentarlo en los puntos anteriores.